La imprudencia en el psicoanálisis. Una reflexión sobre la importancia de la concepción fundamental del ser humano. A un siglo de los inicios del psicoanálisis como modelo teórico en el que arranca la psicología moderna con un esfuerzo por conocer la mente y conducta humanas desde un ángulo más científico, el presente escrito es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la concepción fundamental del ser humano como objeto de estudio de la psicología y cómo esta concepción esencial de la persona influye en facilitar o no el cultivo de las virtudes. Se toma como ejemplo la prudencia, dado que esta virtud cardinal brinda al individuo que la cultiva la capacidad de bien decidir para bien actuar. Esta fortalece entonces el logro de una de las metas globales de cualquier proceso psicoterapéutico: ayudar al individuo que busca ayuda a tener una percepción lo más objetiva y completa de sí mismo y de la realidad que lo rodea, para así poder decidir y actuar de la manera más sana y adaptativa posible. Definiremos entonces, para poder hablar de imprudencia, es sensato definir qué es la prudencia. Revisando la etimología latina, imprudencia alude a la ausencia de prudencia, cualidad del que no mira adelante o que no piensa antes de actuar, que lo hace sin buen juicio. Podríamos decir que la imprudencia sería esta falta de moderación y sobriedad en cuanto a la manera y el momento de actuar. La imprudencia sería la actitud que permitiera dar rienda suelta a los impulsos y sentidos, aun y cuando la razón objetiva nos mostrara que es perjudicial para nuestra persona y o nuestro entorno, incluyendo otras personas o seres vivos. Revisemos la perspectiva del psicoanálisis. Desde su primer modelo, Psicología para Neurólogos, hasta su concepción final dinámica del terreno mental, Freud nunca dejó de describir la psicología humana fundamentalmente como una lucha del sistema nervioso para lidiar con las demandas físicas del cuerpo que las contiene. La finalidad de este trabajo no es hacer una exposición exhaustiva de la teoría psicoanalítica, ni restar importancia al estudio de las bases biológicas de la conducta, ni a las heridas y motivaciones inconscientes, sino reflexionar sobre cómo su postura y concepción determinista del ser humano es limitativa hacia el mismo, y al ser radical cae en la imprudencia. Una cualidad esencial del ser humano es su libertad. Esta puede ejercerse más ampliamente dentro de lo humanamente factible desde el orden. El caos limita y destruye. El orden armoniza y provee el ámbito para la expresión balanceada de todas las facultades y potencias humanas. ¿Qué nos dice Santo Tomás? La prudencia es la virtud más necesaria para la vida humana. Efectivamente, vivir bien consiste en obrar bien. Pero para que uno obre bien, no solo se requiere la obra que se hace, sino también el modo de hacerla. Esto es, que obre conforme a recta elección y no por impulso o pasión. Nos preguntamos entonces, ¿puede haber una psicoterapia prudente? Evitaremos caer en las polarizaciones que por sí mismas son injustas e imprudentes. Las facultades emocionales e instintivas son parte de nuestra naturaleza humana y pueden llevarnos a lograr una conexión más profunda con nuestro entorno. Si discernimos desde la recta razón y decidimos y obramos en consecuencia, lograremos hacerlo desde la integración de todas nuestras facultades de forma natural y armónica. El punto está precisamente en el equilibrio. Bajo la directriz de la razón,
Las emociones afectivas logran ser ese combustible que puede llevar a la persona a sus metas más altas. Este equilibrio, que se funda precisamente en la ley natural que nos rodea, en la que existimos, nos movemos y somos. ¿Qué nos dice San Agustín? In medio est virtus, que sí se refiere a un equilibrio entre los extremos, pero que también toma en cuenta esa ley eterna en la conciencia de la naturaleza humana, que es precisamente la ley natural. Más aún, en último término, para el doctor de la gracia, la virtud misma tiene que ver con el ordo amoris, es decir, el orden del amor. Esto nos lleva a ubicar que, siendo una de las metas de la psicología ayudar a la persona a conocerse mejor a sí misma, a sanar sus heridas existenciales, a tener una percepción y relación más objetiva con su entorno, es muy deseable buscar hacerlo desde la virtud de la prudencia. Y dado que el principal instrumento de trabajo en la psicoterapia es la persona misma del terapeuta y el vínculo entre este y la persona que busca orientación psicológica, parecería natural, sensato y congruente que el psicólogo haga suya esta virtud, tanto en su ámbito personal como en el profesional. Que nos dice San Agustín nuevamente, corresponde a la prudencia aconsejar bien. La prudencia radica en la razón y es eminentemente práctica. Santo Tomás de Aquino dice que es oficio del prudente aconsejar bien. La prudencia es preceptiva, propia más bien del maestro, llamado también preceptor. La prudencia necesita de precaución para aceptar el bien y evitar el mal. Rudolf Allers mira al ser humano más desde la salud que desde la enfermedad. Habiendo estudiado a Freud y siendo también el médico psiquiatra, mira al ser humano más desde sus cualidades que desde sus limitantes, más desde su verdadera naturaleza que desde los posibles reduccionismos de la filosofía moderna, en los cuales podemos encuadrar en buena medida a Freud. Nos dice Allers, es necesario elevar los ojos hacia las alturas de nuestra vida y del ser en general, pues jamás comprenderemos nada de la naturaleza humana tal como realmente es si continuamos viéndola como un poco elevada por encima de la naturaleza de los animales. La comprenderemos mucho mejor, sin poder, sin embargo, resolver el enigma, si la miramos ubicada un poco por debajo de la de los ángeles. Después de su trabajo durante la Primera Guerra Mundial, concluye que la filosofía tomista ofrece en realidad la base más apropiada para el desarrollo de un sistema de antropología filosófica como fundamento de una teoría de la psique tanto normal como anormal. De hecho, Allers llega a definir la psicoterapia más como una tarea de reeducación. Revisemos el modelo psicodinámico. Tanto el psicoanálisis descrito por Freud como la teoría psicoanalítica que se deriva de este anclan su marco teórico en los 4 siguientes principios fundamentales. Primero, el determinismo psíquico. La conducta no ocurre al azar, sino con causas no identificables a primera vista, tanto para el mismo individuo que se comporta de determinada manera como para los observadores externos. Los instintos inciden fuertemente en la conducta humana, casi de una forma implacable, y permanecen inconscientes las más de las veces. 2. Cualquier conducta, problemática o no,
tiene una base inconsciente. Bajo este enfoque no existe la donación desinteresada y la búsqueda del bien común o del otro, salvo por una causa egoísta. Dicho de otra forma, toda conducta tiene un origen patológico y generalmente es inconsciente. 3. La conducta humana y sus problemáticas tienen su origen en la infancia, en base a la satisfacción o frustración de sus necesidades e impulsos básicos. Las relaciones familiares en la primera infancia son determinantes para todo el desarrollo y la vida de la persona y difícilmente se superan. El pasado resulta más importante siempre que el presente. 4. La meta del trabajo clínico se concentra en encontrar los detalles de la actividad intrapsíquica para desde ahí lograr comprender la conducta y aliviar sus tensiones. La persona se enfrenta a una búsqueda que perdura toda su vida para encontrar la forma de expresar las tendencias instintivas socialmente inapropiadas sin padecer el castigo físico u otras consecuencias negativas. Esta concepción psicoanalítica ancla a la persona humana a un estado primordialmente biológico, minimizando la facultad racional de la voluntad y desconociendo el ámbito espiritual de trascendencia, como si nunca pudiera superar este estadio primitivo. Es una especie de ancla involutiva, inclusive si solo partiéramos de la perspectiva meramente biológica, fisiológica, pero si además aceptamos la visión sobrenatural del ser humano, este condicionamiento biológico resulta limitante y peyorativo por su concepción tan estrecha y reduccionista del ser humano. Fabio Giardini nos dice: la búsqueda de una satisfacción sexual alcanzada sin una plenitud y felicidad personales profundas y permanentes resulta en una especie de droga adictiva obsesiva, que incluye como siempre una sensación de frustración, que frecuentemente deriva en un tipo de neurosis sexual. El resultado final de la revolución sexual actual es entonces una neurosis sexual, que es bastante similar a lo que causaba en el pasado la represión sexual. Hagamos ahora una revisión antropológica. Desde el punto de vista de la antropología, queda claro que para Freud no existe ni la libertad humana ni su tendencia hacia la bondad y la felicidad. La conducta humana se ve motivada vigorosamente por los impulsos, primordialmente sexuales y agresivos. Y si estos son reprimidos, frecuentemente serán causa de alguna patología. Las experiencias de la primera infancia prácticamente determinan a la persona y difícilmente pueden ser superadas. De modo que, si no existe una tendencia natural hacia el bien y la bondad, los valores morales solo pueden ser impuestos por el contexto social, resultando en mayor o menor grado coercitivos y agresivos. El determinismo radical de Freud supone, a final de cuentas, la eliminación del libre albedrío y también de la casualidad y la contingencia. No existe la casualidad porque para Freud hay un determinismo total en la naturaleza y particularmente en la psique. Martín Echavarría nos dice que esta conceptualización freudiana contrasta con cualquier postura que afirme el libre albedrío y también con cualquier postura que contemple la posibilidad del indeterminismo físico. Inclusive, la física moderna va en esta última dirección, dejando la postura psicoanalítica freudiana de la psique y de lo físico completamente retrógrada. Si dentro del psicoanálisis todo se explica desde el inconsciente como una represión por causas morales o estéticas,
porque nos hace ver como inmorales o nos desagrada, entonces no hay lugar para una conducta motivada por el bien o por el deseo de conquistar una virtud. Es decir, no hay lugar para la acción motivada por su valor intrínseco. Pareciera entonces que desde la postura psicoanalítica buscar la salud integral, como si se hace desde la perspectiva de antropología cristiana, fuera tan solo una estrategia de nuestra psique, un mecanismo de defensa, formación reactiva, proyección, represión, racionalización y en el mejor de los casos, sublimación, para no permitir la expresión voluptuosa de nuestros instintos. En un esquema tal, no habría lugar para buscar la prudencia como virtud práctica de autodominio, dado que en el fondo tampoco hay lugar para una libertad interior implícita. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, estaríamos constriñendo nuestra naturaleza instintiva y autoesclavizándonos al tabú moral y o social. Es decir, como si el ser humano estuviera condenado a permanecer en un estado salvaje de reacciones primarias y primitivas. Permanecer para poder permanecer libre, o bien de lo contrario, caer en la patología de la represión. Como si elegir libre y conscientemente un criterio de vida que considere válido entre los heredados familiarmente y o aceptados socialmente o cualquier otro, fuera siempre patológico, o bien considerarlo como un mecanismo de defensa inconsciente. La presente reflexión pretende invitar al psicólogo y especialmente al psicoterapeuta a considerar la importancia de su propia conceptualización antropológica del ser humano y su congruencia de vida con la misma. Nuevamente, en palabras de Martín Echavarría, lo que distingue una teoría, escuela o corriente de otras estriba más en los principios filosóficos y especialmente antropológicos en que se fundan que en las distintas técnicas de intervención. La psicoterapia y el counseling son una especie de filosofía de vida. Para un psicólogo cristiano, es vital asumir a nivel individual y profesional una filosofía que reconozca la trascendencia del ser humano, la espiritualidad del alma humana y la existencia de Dios creador. Veremos lo que Juan Pablo II nos dice. La visión antropológica a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno es decididamente en su conjunto irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierra a los valores y significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como su última vocación. Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana, que considera al hombre un ser creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio creador, en Gaudium et Spes, y al mismo tiempo dividido en sí mismo. En cambio, esas corrientes psicológicas parten de la idea pesimista según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones sociales, o al contrario, de la idea aspiraciones de aquellas impuestas por sus impulsos o por sus condicionamientos sociales, o por el contrario, de la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría en sí y podría alcanzar por sí mismo su propia realización. Para Edith Stein, ella da mucha importancia a la fundamentación estricta de la psicología. Para ella, la filosofía debe de considerarse como el fundamento propio de las ciencias positivas.
Otros autores, como Paul Vitz, señala que los psicoterapeutas reconocen hoy un enfoque más humanista que científico para comprender a la persona, redundando en una mejor atención a sus pacientes. Otros autores como Roy Schaefer, Donald Spence, Jerome Bruner y Dan McAdams han enfatizado una comprensión narrativa de la personalidad y de la sesión terapéutica en particular. La psicoterapia ha comenzado a retornar a sus raíces de la era premoderna, cuando la psicología era entendida como una subdisciplina de la filosofía. Concluimos entonces, en su búsqueda genuina por ayudar al ser humano a conocerse mejor a sí mismo y para poder revelar la mejor versión de su persona, el psicólogo y especialmente el psicoterapeuta ha de tener una adecuada visión antropológica del ser humano. Ubicar a la persona como creada por Dios, a su imagen y semejanza, con una tendencia innata al bien y a la bondad, capaz de conocerse a sí misma, al otro y a su creador, el otro con mayúsculas. Intentando lograr la expresión de los impulsos y sacar a la libido de la prisión represiva de la cultura, Freud cae en la valoración exagerada de la libido, dándole un poder que más que liberar al hombre, lo esclaviza a sus propias pasiones. En esta línea de pensamiento a lo largo del siglo XX, pasando por la revolución sexual y llegando hoy a extremos que traspasan cualquier límite, se ha caído en una conducta tan reducida a la mera parte instintiva y emotiva que hoy quien queda atrapada en la prisión existencial es la razón y con ella la virtud de la prudencia. Esa facultad práctica que logra la integración armónica de nuestras potencias constitutivas, razón y corazón, pasiones e intuiciones, corporeidad y espiritualidad. No hemos de caer en la represión de nuestros impulsos y afectos, pero tampoco ir al extremo opuesto en el que lamentablemente estamos ya, dando rienda suelta a todas nuestras pasiones, impulsos y afectos, pues el resultado es prácticamente el mismo. Una neurosis sexual, una inmadurez afectiva, niños tiranos, adultos infantiles y un sinfín de confusiones. Es deseable un cierto grado de insatisfacción, como Erikson lo postula en sus 8 etapas de desarrollo humano, el cual nos permite aumentar nuestra tolerancia a la frustración, nos aterriza en la realidad de nuestras propias limitantes constitutivas, nos ubica como miembros en interrelación con otros semejantes con igual dignidad y derechos. También evita que caigamos en un egocentrismo y postura narcisista que resultan más bien patológicos en lo psicológico y en lo espiritual. La prudencia es una virtud que nos capacita para mantener un sano equilibrio en nuestro actuar, en la relación con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno y también con Dios. De ahí que Santo Tomás concluya: el hombre, por medio de la prudencia, puede tomar sus medidas frente a los contratiempos de la fortuna para que le dañen menos. El psicoterapeuta ha de poder ver la bondad estructural de quien acude a pedir su ayuda y no confundir reductivamente la identidad de la persona con sus heridas existenciales, con sus síntomas de patología psicológica, con su diagnóstico clínico. Por ello, es imprudente e indeseable tener un marco antropológico reduccionista del ser humano. La persona es mucho más que sus síntomas y su pasado. De ahí el título de la presente reflexión. Queda claro por qué cae en la imprudencia toda la corriente psicoanalítica o cualquier otra corriente psicológica cuyo marco de referencia antropológico no incluya esta concepción del ser humano, capaz de amar y actuar libremente, con y desde la bondad, el bien
y la verdad, como nos lo dice claramente Juan Pablo II y los otros autores aquí mencionados y otros tantos que por cuestión de espacio no han sido incluidos. Desde luego, la persona ha de cultivar esta capacidad con su voluntad responsable y su sana percepción de sí mismo, de su entorno y del otro, Dios, su creador, para abrirse a su gracia y acción sanadora. Santo Tomás nos dice también esta parte de pedir referencia a este preceptor psicológico. Con ello reiteramos la importancia de que todo psicólogo y psicoterapeuta estudie y asimile en primera persona una sana antropología para ser estos referentes prudentes que actúen como catalizadores de la bondad intrínseca de quien busca su asesoría, capaces de conocer en sí mismos y en los demás esa imago Dei, que con la gracia y la disponibilidad de cada uno irá resanando las grietas de su corazón, para así recibir más plenamente esta gracia y poder transparentar cada vez más esta esencia y vocación de su ser. Sabemos que esta imago Dei se ve empañada por el pecado original, que nos invita a rebelarnos contra nuestra esencia misma, contra quienes somos, criaturas amadas que están invitadas a vivir en armonía. Tenemos potencialidades y limitaciones. Al no aceptar esta definición de nuestro ser, se da esta factibilidad a la neurosis, que en palabras de Allers es más por esta rebeldía moral. El reto existencial de todo ser humano es llegar a ser lo más plenamente posible esa persona que Dios pensó que fuéramos cuando nos creó, reconociendo y aceptando la participación de Dios en el crecimiento integral de cada ser humano. Nuestra biología influye, nuestra historia incide, el pecado original impacta, nuestras limitaciones personales ahí están, pero nada nos determina. Tenemos nuestras cualidades, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío y sobre todo contamos con el amor de Dios y con su voluntad por ayudarnos. Gracias.